Hola, aquí en este tutorial vamos a repasar los números complejos. Aquí vamos a ver la primera parte. En esta primera parte vamos a ver lo que es definición de los números complejos. Después vamos a ver operaciones con números complejos, operaciones de suma, resta, multiplicación, división. Vamos a ver la fórmula de Moivre, escribir un número complejo en forma trigonométrica y algebraica, y vamos a ver algunas propiedades algebraicas de los números complejos. En primeros años de la ESO solíamos resolver ecuaciones tipo x menos 2 igual a 5 que tenía solución en el conjunto de los números naturales. Después llegamos a ecuaciones tipo x más 5 igual a 3, por ejemplo, que nos daba x en un número entero negativo que pertenece a otro conjunto de números, que es números enteros, z. Y después vimos también ecuaciones tipo 3x igual a 2, donde la solución x era un número racional que pertenece a otro grupo de números racionales. Y después vemos también otro tipo de ecuaciones, x elevado a 2 igual a 3, que tenía como solución x igual a raíz cuadrada de x, que son números reales. Después llegamos a tipo de ecuaciones, por ejemplo, x elevado a 2 igual a menos 1, que no sabíamos cómo resolver, y se resolvió, digamos, inventando el conjunto de los números imaginarios o números complejos también se pueden llamar. Ese tipo de ecuaciones, como x elevado a 2 igual a menos 3, tenía por soluciones x igual a más o menos y raíz cuadrada de 3. Es la solución que se plantó a esos problemas donde tenemos, por ejemplo, x elevado a 2 igual a menos 3, que no tenía solución en el conjunto de los números reales. Por lo que C soluciona el defecto algebraico que tenía el conjunto de los números reales, de que existan ecuaciones polinómicas, como esta por ejemplo, con coeficientes reales que no tienen soluciones reales. Pues la respuesta a esas ecuaciones polinómicas con coeficientes reales que no tenían soluciones reales era el conjunto de los números imaginarios. Este es el teorema de Allen-Burgos, lo vamos a recordar aquí. Toda ecuación tipo an xn más an menos 1 xn menos 1, etcétera, más a1 x1 más a0 igual a 0, es decir, toda ecuación de grado n con coeficientes reales o complejos debería de tener n soluciones reales o complejas. O sea, si tenemos una ecuación de segundo grado, debería tener dos soluciones reales o complejas. Si tenemos de tercer grado, pues tres soluciones. Si tenemos ecuación de n grado, pues debería de tener n soluciones en el conjunto de los números complejos. Un número complejo, z, digamos, es un par de números reales. Z la podemos escribir en forma de a más ib. Esta es la forma algebraica de escribir el número complejo. C es el conjunto de los números complejos. Es un conjunto de números a y b, donde a y b son reales. O sea, cualquier número z imaginario se escribe en forma de a más ib, donde a y b son números reales. Con la convención, el conjunto de los números imaginarios tiene la convención de escoger i elevado a 2 igual a menos 1. Esta es la particularidad de este conjunto. Aquí A se llama la parte real de Z, del número imaginario, y B
se llama la parte imaginaria del número complejo z. Si a igual a 0, o sea, no tiene parte real, pues z sería imaginario puro, ya que no tiene parte real. Y si b igual a 0, pues a sería número real. Número i tiene por coordenadas a igual a 0 y b igual a 1, se llama la unidad imaginaria. Vamos a poner ahora los números z, lo podemos plazar en el plano imaginario. Tenemos z en el conjunto C, se escribe en forma algebraica, en forma de a más b, i, donde z está caracterizada por a, lo que es la parte real, y b, su parte imaginaria, que es un conjunto de números reales. Este es el plano complejo. Aquí tenemos los números, digamos, reales, y aquí tenemos los números complejos. Aquí tendríamos 1, 2, 3, etc. Y aquí tendríamos i, 2i, 3i, de modo que si tenemos, por ejemplo, 1 más i, pues sería representado aquí. 1 más i, pues sería representado aquí. La parte a corresponde a abscisas y b a coordenadas. Pues AB igual a R, este es el vector AB o número complejo Z, igual a R coseno de teta, R seno de teta. Esas son sus coordenadas aquí. Pues R coseno de teta nos daría lo que es la parte real y R por seno de teta nos daría la parte imaginaria. A más BI es igual a R coseno de teta, donde A igual a R coseno de teta, más I, R seno de teta. Y R seno de teta es igual a B. Se caracterizan los números complejos, tienen un argumento que es teta y tienen el módulo R. Vamos a ver estos dos más adelante. Ahora, suma resta de números complejos. Hemos dicho con la convención de que i elevado a 2 iguale a menos 1. Tenemos C, es conjunto de números complejos que se escriben en forma de a más b por i, donde a y b son números reales, y con la convención de que i elevado a 2 es igual a menos 1. Digamos, esta es la definición del conjunto de los números imaginarios o complejos. Ahora la suma, tenemos z1 igual a más b por i, y tenemos z2 igual a c más d por i. Pues para sumar dos números complejos, pues sumamos las partes reales y sumamos las partes imaginarias. z1 más z2, pues sería a más c más b más d por i. La resta, pues hacemos lo mismo. Restamos las partes reales y restamos las partes imaginarias. Pues z1 menos z2, pues sería a más bi menos c más di, sería a menos c más b menos d por i. Esa es la suma y la resta de dos números complejos. Vamos a ver ahora, digamos, estas sumas las vamos a ver en forma de vectores. Si tenemos z1 como el vector v, por ejemplo, o z1 igual a u y z2 igual a v, sabemos cómo sumar dos vectores, ya que nosotros proyectamos número complejo en un plano. Pues para sumar dos vectores, lo que hacemos, si tenemos u más v, pues cogemos la v y la trasladamos aquí, donde termina la u, y la proyectamos. Y ya tiramos. Esto lo que nos forma u más v. Es esta línea.
Para hacer la diferencia es lo mismo. Para restar u menos v, lo que tenemos que hacer primero, tenemos la u. Ponemos la v, que es lo opuesto de u, o sea, v menos, multiplicado por menos 1. Y ya tenemos u, y ponemos menos v aquí donde termina el u. Y atrasamos y obtenemos u menos v. Esta es la resta de dos vectores. Aquí podemos ver, tenemos la u más v nos da el vector u más v, menos v nos da el vector u menos v. Lo mismo pasa con los números complejos, ya que la representamos en el plano cartesiano. Aquí tenemos números de los reales y aquí imaginarios. Producto de dos números complejos, tenemos z1 por z2, pues multiplicamos binomio por otro binomio con la convención de que y elevado a 2 iguale a menos 1. Aquí hay que tenerlo en cuenta. Pues desarrollamos la multiplicación elemento por elemento y llegamos a AC menos BD más AD más BC por I. Aquí y elevado a 2 igual a menos 1. Ahora, división de números complejos, pues lo mismo, z1 sobre z2 sería A más BI sobre C más DI. Vamos a normalizar lo que es el denominador, pues multiplicamos por el conjugado, que sería C menos DI, el numerador y el denominador, lo que hicimos aquí, y ya hacemos las multiplicaciones. Aquí tenemos C más DI por C menos DI, pues sería C elevado a 2 menos DI elevado a 2, que sería C elevado a 2 más D elevado a 2, y aquí I elevado a 2 es menos 1. Y el numerador desarrollamos A por C menos A por DI más B C por I. Más por menos es menos, con el I cuadrado que es menos también nos daría más B por D. Y desarrollamos y llegamos a la expresión final. Es muy interesante ver aquí las potencias de I. I elevado a 0 es igual a 1. Igual a I elevado a 1 es igual a I. I elevado a 2 igual a menos 1, y igual a I elevado a 3 es igual a I elevado a 2 por I, es igual a menos 1 por I, es menos I, y volvemos, I elevado a 4 igual a I elevado a 2 por I elevado a 2, es menos 1 por menos 1, es igual a 1, es lo mismo que I elevado a 0. I elevado a 5 es igual a I elevado a 4 por I, es 1 por I, es lo mismo que I elevado a 1, o sea, I elevado a 0, lo mismo que I elevado a 4, I elevado a 1 es lo mismo que I elevado a 5, es igual a I elevado a 2 es igual a menos 1, I elevado a 6 también es igual a menos 1. I elevado a 7 es lo mismo que I elevado a 3, igual a menos I. Y I elevado a 8 es igual a 1, es lo mismo que I elevado a 0, que I elevado a 4. Por lo que aquí hay una fórmula que existe, por ejemplo, por I elevada n más 4k, depende de, digamos, para cada 4k, volvemos a lo mismo, a 1. ¿Vale? O sea, si es múltiplo de 4, volvemos a I elevada a 0. Si es múltiplo de 4 más 1, pues tenemos I. Múltiplo de 4 más 2, tenemos menos I. Y múltiplo de 4 más 3, tenemos menos I. Esas son las potencias de I. Ahora vamos a ver el número complejo en forma trigonométrica. Lo vamos a representar en forma trigonométrica.
Sabemos que el número complejo se puede escribir en forma algebraica a más ib y también en forma trigonométrica, que es r coseno de teta más i r coseno de teta. Para pasarlo a esta forma vamos a recordar la serie de Taylor. Seno de x la podemos escribir en forma de x menos x elevado a 3 sobre 3 factorial más x elevado a 5 sobre 5 factorial menos x elevado a 7 sobre 7 factorial más x elevado a 9 sobre 9 factorial, etc. Tenemos también la serie de Taylor para coseno de x es igual a 1 menos x elevado a 2 sobre 2 factorial más x elevado a 4 sobre 4 factorial, etc. Tenemos también exponencial x, que se escribe en forma de 1 más x elevado a 2 sobre 2 factorial más x elevado a 3 sobre 3 factorial, etc. Ahora vamos a escribir lo que tenemos aquí, coseno de teta más i seno de teta, lo vamos a escribir siguiendo la serie de Taylor. El coseno lo reemplazamos por su expresión que tenemos aquí y el seno lo reemplazamos por esta expresión. Entonces nos da coseno de teta, su expresión, más i por la expresión de seno de teta. Ahora vamos a sumar todos. Nos daría 1 más i por teta menos teta elevado a 2 sobre 2 factorial menos i teta elevado a 3 sobre 3 factorial, etc. Ahora vamos a ver a qué corresponde este menos, por ejemplo, aquí. Esto sería 1 más i teta. Aquí tenemos menos 1. Se escribe su forma i elevado a 2, y aquí i elevado a 2 igual a menos 1. Teta elevado a 2 sobre 2 factorial, más, aquí tenemos menos i, pues sería igual a menos 1 por i. Y menos 1 es i elevado a 2, por lo que sería más i elevado a 3, teta elevado a 3 sobre 3 factorial. Y aquí tenemos más. El más lo podemos escribir como más 1, que es i elevada a 4. Recordamos las potencias que hemos visto anteriormente, que i elevada a 0 igual a 1, e elevada a 1 igual a i elevada a 2 igual a menos 1, i elevada a 3 igual a menos i, etc. Reemplazamos aquí y llegamos a escribir esto en forma de 1 más i teta más i teta elevado a 2 sobre 2 factorial más i teta elevado a 3 sobre 3 factorial más, etc. Esto no es nada más que la expresión de Taylor de exponencial i teta. Bueno, pues coseno teta más i seno de teta es igual a exponencial i teta. Si tenemos z es igual a r coseno de teta más i r seno de teta, pues esto sería igual, si factorizamos por r, nos daría r exponencial i teta. Esta es la forma trigonométrica de escribir z. Si en caso que tengamos r igual a 1 y teta igual a pi, nos encontramos con la fórmula famosa de Moivre, e y pi igual a menos 1, o exponencial y pi más 1 es igual a 0. La forma trigonométrica nos facilita mucho lo que es simplificar las multiplicaciones y divisiones de números complejos. Si tenemos aquí dos números complejos, z1 igual a r1 exponencial i teta 1, y si tenemos z2 igual a r2 exponencial i teta 2, pues la multiplicación z1 por z2
es igual, multiplicamos los módulos y sumamos los ángulos. Pues sería R1 por R2, exponencial I teta 1 por exponencial I teta 2 nos daría exponencial I teta 1 más teta 2. Se multiplican los módulos y se suman los ángulos de los dos números complejos. En caso de división, pues en vez de sumar los ángulos, lo que hacemos aquí es restar los ángulos. Y en vez de multiplicar los módulos, pues se dividen los módulos. Para el caso de división, Z1 sobre Z2, dividimos los módulos R1 sobre R2 y la multiplicamos por exponencial de I con la diferencia de los ángulos. Sería teta 1 menos teta 2. Para la potencia, también la forma trigonométrica de un número complejo nos permite también determinar las potencias de manera sencilla. Si tenemos z igual a r e i teta, pues z elevada a n es igual a r exponencial i teta elevada a n. Es igual a r elevada a n por exponencial i n teta. Se eleva el módulo a la potencia n y se multiplica el ángulo por n. Eso para elevar z a una potencia n. Ahora vamos a ver lo que es el conjugado de un número complejo. Si un número complejo z es igual a x más y, se define el conjugado por z barra, ponemos aquí una barra, y se define como z barra igual a x menos y. Digamos cómo sería la proyección del vector este respecto al eje o x. Ya que tenemos x, en vez de poner más y, ponemos aquí menos y. O sea que es simétrico respecto al eje x. Esta es z, es el módulo de z. La multiplicación de un vector por un escalar, lambda, por ejemplo, lambda z sería lambda x más y lambda y. Aquí menos, pero es más. Si z igual a x más y, pues lambda z sería lambda x más y lambda y. Aquí es más. Pues multiplicamos el vector pues, por lambda. Lo que es el módulo del vector se multiplica por lambda. El módulo de z es r, que igual al módulo de z, es la raíz cuadrada de a elevado a 2 más b elevado a 2. Si z es igual a x más y, pues el módulo sería igual a raíz cuadrada de x elevado a 2 más y elevado a 2. Tenemos z elevada a n, hemos dicho que igual a z por z por z es n veces. Z elevado a 0 es igual a 1, como los números reales. Z elevada a menos n es igual a 1 sobre z elevada a n. Y aquí hay una cosa muy importante, que no existe orden en el conjunto de los números complejos. No podemos decir, como los números reales, que raíz cuadrada de 2, por ejemplo, es superior a 1. Aquí no podemos decir que un número complejo es positivo o negativo o es igual a 0. Tampoco podemos decir que un número complejo z1 es superior o es inferior a otro número complejo z2. Es decir, que en el conjunto de los números complejos no existe orden. No podemos decir esto como si fuera el conjunto de los números reales. Nunca vamos a encontrar desigualdad con números complejos o algo así. Propiedades algebraicas. Tenemos el conjugado de z1 más z2 es igual al conjugado de z1 más el conjugado de z2. El conjugado de z1 menos z2 es igual
al conjugado de Z1 menos el conjugado de Z2. El conjugado de la multiplicación Z1 por Z2 sería conjugado de Z1 por el conjugado de Z2. Y el conjugado del cociente pues sería el conjugado de Z1 sobre el conjugado de Z2. El conjugado del conjugado de Z es lo mismo, es Z. Y tenemos si Z igual a su conjugado, eso quiere decir que Z es un número real. Tenemos también los módulos de Z y de su conjugado son iguales. Y tenemos el módulo de Z por el conjugado de Z es igual al módulo de Z por el módulo del conjugado de Z. Si tenemos módulo de Z igual a 0, eso quiere decir que Z igual a A más IB, su módulo es raíz cuadrada de A elevado a 2 más B elevado a 2. Si es igual a 0, quiere decir que A y B son nulos los dos. Módulo Z igual a 0 quiere decir que Z es igual a 0. Y aquí, módulo de Z más Z barra conjugado Z es inferior o igual a módulo Z más el módulo de conjugado de Z. Aquí vamos a recordar algunas propiedades como la ley conmutativa, como los números reales. Z1 más Z2 es igual a Z2 más Z1. Y tenemos también Z1 por Z2 es igual a Z2 por Z1. O sea que es ley conmutativa como los números reales. Ley también asociativa. Z1 más Z2 le añadimos Z3. Es lo mismo que sumar Z1 a Z2 más Z3. O sea, desplazar estas paréntesis hacia Z2 y Z3 no cambia el resultado. También tenemos Z1 por Z2. Si lo multiplicamos por Z3 es lo mismo que multiplicar Z1 por Z2 por Z3. Tenemos también la ley distributiva. Pues tenemos Z1, si lo multiplicamos por Z2 más Z3, pues sería Z1 por Z2 más Z1 por Z3. Y aquí termina este primer tutorial sobre los números complejos. El siguiente vamos a poner lo que son, vamos a hablar de lo que son raíces cuadradas, raíces cúbicas y raíces enísimas de números complejos. Vamos a ver cómo podemos calcularlas. Como le digo siempre, suscríbete en el canal, comparte el vídeo. Si algo le ha quedado que no ha entendido bien, pues deje un comentario y le responderemos.